8 de noviembre de 1939, 21:20 hora, Múnich, cervecería Burgerbräu. El salón estaba vacío, sillas volcadas, tarros de cerveza destrozados, y en la columna, justo detrás del atril, donde Adolfo Hitler había estado parado solo 13 minutos antes, se abría un agujero gigantesco. La bomba había funcionado. Perfecto. Exactamente como Jorge Elser la había construido, con la precisión de un relojero, con la paciencia de un artesano, con la entereza de un hombre que solo quería salvar al mundo, pero Hitler ya se había ido. 13 minutos, demasiado pronto, 13 minutos que costarían millones de vidas. Esta es la historia del atentador olvidado, del sencillo carpintero de Arroyo del Rey, del hombre que estuvo más cerca de matar a Hitler que cualquier otro y que pagó por ello, con tortura hasta la muerte. Johann Georg Elser, nacido el 4 de enero de 1903 en Hermaringen, Württemberg, no era noble, ni general, ni diplomático. Un carpintero, un obrero, un hombre ordinario, creció en la miseria. Su padre, un comerciante de madera, era alcohólico, golpeaba a la familia. Jorge se refugió en el trabajo, en la madera, en la precisión, en la artesanía. A los 13 años comenzó un aprendizaje de carpintería. Descubrió su talento para los detalles, para la mecánica, para la perfección. Podía reparar cualquier cosa: relojes, muebles, máquinas. Sus manos eran hábiles. Su mente era afilada, pero Jorge Elser era más que un artesano. Era un observador, un pensador, un hombre con conciencia política, y vio lo que estaba pasando en Alemania. Desde 1933, desde la toma de poder de Hitler, vio desaparecer las libertades, los sindicatos destruidos, las iglesias oprimidas, los judíos perseguidos, los preparativos para la guerra, la propaganda, las mentiras. Jorge Elser no pertenecía a ningún partido, a ninguna organización, a ningún grupo de resistencia. Era un lobo solitario, pero tenía una convicción: ese hombre debe desaparecer antes de que sumerja al mundo en la guerra, antes de que mueran millones. Y Jorge Elser, el sencillo carpintero, tomó una decisión que suena increíble. Mataría a Hitler, solo, sin ayuda, sin conspiración. En noviembre de 1938 comenzó a planear escrupulosamente, metódicamente, con la paciencia de un artesano. Primero, la investigación. ¿Dónde podía encontrarse con Hitler? ¿Dónde era predecible? ¿Dónde había una oportunidad? Elser encontró la respuesta: la cervecería Burgerbräu en Múnich. Cada 8 de noviembre Hitler pronunciaba allí su discurso, en conmemoración del fallido intento de golpe de Estado de 1923. Tradición, ritual, predecible, perfecto. Luego, la construcción. Elser diseñó una bomba de tiempo, con materiales que él mismo podía conseguir, sin explosivos militares, sin armas secretas, componentes sencillos. Trabajaba en la fábrica de accesorios Waldenmayer en Arroyo del Rey. Robó explosivos allí durante meses. Pólvora, detonadores, gramo a gramo, desapercibido. Cada día iba a trabajar. Carpintero normal, discreto. Pero en sus bolsillos escondía pequeñas cantidades: 50 gramos aquí, 100 gramos allí. Durante 150 días laborales reunió 250 tiros de pólvora. Nadie lo notó. Elser aprovechó cada oportunidad. Cuando la fábrica hizo horas extras para la producción de armamento, él estuvo allí, no por patriotismo, sino para tener acceso a materiales, a herramientas, a lo que necesitaba. Sus colegas lo consideraban raro, retraído,
Pero nadie sospechaba lo que pasaba por su cabeza. Nadie sabía que este hombre callado estaba planeando un atentado que cambiaría la historia. En casa, en su pequeño taller, a puerta cerrada, construyó la bomba, noche tras noche, con el cuidado de un relojero, con el amor al detalle de un artesano, 2 relojes como detonadores, ambos de despertadores, comprados en diferentes tiendas, para que nadie sospechara. Los modificó, los reconstruyó, los probó 100 veces. Redundancia. Ese era el principio de Elser. Si uno fallaba, el otro funcionaría. No quería arriesgarse a un error. Esta bomba tenía que funcionar. Demasiado dependía de ello. Los detonadores mecánicos eran geniales. Simples pero confiables. El reloj hacía girar un disco. Después de un tiempo exactamente calculado, un perno cerraría un contacto eléctrico, la corriente fluiría, el detonador se activaría, la explosión seguiría. Elser lo probó todo, en su sótano, con pequeñas cantidades. Calculó la fuerza explosiva, ajustó los detonadores, perfeccionó cada aspecto. En agosto de 1939, la bomba estaba lista. 1.7 kilogramos de explosivos, 2 detonadores mecánicos, en una caja de madera que Elser mismo había hecho, 40 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho, perfectamente dimensionada para la columna en la cervecería Bürgerbräu. Ahora venía la parte más difícil, llevar la bomba a la cervecería Bürgerbräu y esconderla en la columna, justo detrás del atril de Hitler. Jorge Elser viajó a Múnich, alquiló una habitación, discreto, modesto, un artesano en busca de trabajo. Cada noche iba a la cervecería Bürgerbräu. Pedía una cerveza, se sentaba sin llamar la atención, observaba, memorizaba cada ángulo, cada columna, cada salida, cada medida de seguridad. Se quedaba hasta medianoche, hasta la hora de cierre. No hablaba con nadie. No llamaba la atención. Solo un huésped entre muchos, un obrero que bebía su cerveza después del trabajo. Cuando el personal comenzaba a cerrar, cuando los últimos huéspedes se iban, Elser se escabullía. Se escondía en un armario de escobas cerca de los baños, en la oscuridad, inmóvil, esperando. Cuando todos se habían ido, cuando el salón estaba vacío, cuando solo quedaba el silencio, salía y comenzaba a trabajar. Llevaba herramientas consigo, escondidas en su abrigo, una pequeña sierra, un cincel, un taladro manual, todo lo que un carpintero necesitaba, todo lo que pertenecía a su equipo de trabajo y no levantaba sospechas. La columna detrás del atril era masiva, madera de roble, 2 metros de alto, 40 centímetros de grosor, pero Elser era un experto, sabía cómo trabajar la madera silenciosamente, precisamente, sin ser descubierto. Trabajaba arrodillado, en el duro suelo de piedra, taladraba con cuidado, cerraba silenciosamente, cincelaba con precisión cada movimiento controlado, cada ruido minimizado. El ruido era su mayor enemigo. Afuera a veces patrullaba la policía. Adentro dormía el conserje. Elser tenía que ser absolutamente silencioso. Desarrolló técnicas, colocaba paños debajo de las herramientas, amortiguaba los ruidos, trabajaba en intervalos cortos, esperaba, escuchaba, seguía trabajando, noche tras noche, vaciaba la columna, desde adentro, centímetro a centímetro, limpiaba el polvo, lo recogía en bolsas, se lo llevaba, recogía las virutas, las tiraba en otro lugar, sin rastros, creó una cavidad, 50 centímetros de alto, 35 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundidad, exactamente calculado.
perfectamente dimensionado para su bomba. 30 noches, desde el 5 de agosto hasta el 5 de noviembre de 1939. 30 noches, en las que Jorge Elser trabajó solo en ese salón, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, 5 horas por noche, 150 horas en total, mientras Múnich dormía, mientras nadie sospechaba lo que sucedía. El trabajo era agotador. Sus rodillas le dolían por estar arrodillado sobre piedra durante horas. Sus manos sangraban por las afiladas herramientas. Sus ojos ardían por el polvo de madera. Le dolía la espalda. Su cuello estaba tenso, pero él seguía adelante, cada noche, sin pausa, sin duda, con disciplina de hierro. A veces escuchaba ruidos, pasos afuera, voces. Entonces se congelaba, inmóvil, apenas respirando. Esperaba hasta que el peligro pasara y luego seguía trabajando. Una vez, el conserje entró al edificio por la noche. Elser lo escuchó. Inmediatamente escondió todas las herramientas. Empujó el revestimiento de madera frente a la columna. Se tendió en el suelo, en la sombra, invisible. El conserje recorrió el salón, controló las ventanas, las puertas, y se fue. Elser había tenido suerte, milímetros decisivos, centímetros entre ser descubierto y continuar con su misión. El 5 de noviembre de 1939, la cavidad estaba lista, perfectamente dimensionada, justo lo suficientemente grande para la bomba. Elser la colocó, lo cubrió todo. Empujó el revestimiento de madera de nuevo. Nadie lo notaría. La columna se veía como antes. Ajustó los temporizadores a las 21:20 horas. Del 8 de noviembre, justo cuando Hitler iba a dar su discurso, en medio de la presentación, frente a toda la élite nazi, sin oportunidad de escapar. Entonces Jorge Elser dejó Múnich, condujo hacia Suiza, a través de Constanza, cruzando la frontera, hacia la libertad, lejos del infierno que se avecinaba. 8 de noviembre de 1939. El día llegó. Hitler entró en la cervecería Bürgerbräu a las 20:00 horas. Puntual, como siempre. La dirección del partido estaba allí. Himmler, Goebbels, Hess, toda la élite nazi. La bomba de Jorge Elser estaba haciendo tic-tac en la columna, a 1,20 metros detrás de la espalda de Hitler. Aún quedaba 1 hora y 20 minutos. Pero entonces sucedió algo inesperado. Hitler tenía prisa, el tiempo era malo, niebla sobre Alemania, su avión no podía volar, tenía que regresar a Berlín en tren. Antes de lo previsto, a las 20:07 horas, Hitler comenzó su discurso. Normalmente hablaba al menos 90 minutos. Esta vez lo acortó, se apresuró. Terminó después de solo 57 minutos. A las 21:07 horas, Hitler salió de la cervecería Bürgerbräu, 13 minutos antes de la explosión. A las 21:20 horas, la bomba de Jorge Elser explotó. La detonación fue violenta. La columna se hizo añicos, el techo se derrumbó, los escombros volaron por el salón, se desató un incendio, 8 personas murieron, 63 resultaron heridas, pero Adolf Hitler vivió. 13 minutos lo habían salvado. ¿Qué habría pasado si Hitler se hubiera quedado 13 minutos más? Si no hubiera acortado su discurso, si el tiempo hubiera sido mejor. La Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar. Polonia había caído, pero Francia aún no había sido atacada. La Unión Soviética era neutral. Estados Unidos estaba lejos. Sin Hitler, el liderazgo de la Wehrmacht quizás habría negociado la paz. Los nazis se habrían quedado sin líder. Millones de vidas podrían haberse salvado. 13 minutos. Así de cerca estuvo Jorge Elser.
así de cerca de salvar al mundo. Pero la historia tomó un rumbo diferente. Jorge Elser ya había dejado Múnich. Estaba de camino a la frontera suiza, cerca de Constanza, a solo unos kilómetros de la libertad. A las 20:45 horas, incluso antes de la explosión, intentó cruzar la frontera, cerca de Singen. Los agentes de la policía fronteriza lo revisaron. Control de rutina. Nada especial. Pero Elser tuvo mala suerte. Encontraron cosas sospechosas con él. Partes de detonadores, dibujos técnicos, postales de la cervecería Burgerbräu. Lo arrestaron, inicialmente por cruce ilegal de la frontera. Aún no sabían a quién tenían allí. Entonces, a las 21:20 horas, la bomba explotó en Múnich. La noticia se extendió como la pólvora. Atentado contra el Führer, ataque fallido. La Gestapo asumió de inmediato que se trataba de una conspiración. El servicio secreto británico, comunistas, una gran organización, interrogaron a todos los sospechosos, incluido Jorge Elser. El pequeño carpintero de Constanza con los extraños objetos, Elser inicialmente lo negó. Solo admitió querer cruzar la frontera ilegalmente para trabajar en Suiza. Nada político. Pero la Gestapo fue minuciosa. Revisaron su ropa. Encontraron virutas de madera en sus bolsillos, callos en sus rodillas, rastros que coincidían con alguien que había estado trabajando en un salón de madera por la noche. Le mostraron fotos de la cervecería Burgerbräu, de la columna, de los escombros. Y Jorge Elser se dio cuenta de que negarlo era inútil. El 14 de noviembre de 1939, después de 5 días de intensos interrogatorios, confesó: sí, él había construido la bomba. Sí, él la había colocado. Sí, él había querido matar a Hitler, solo, sin ayuda, sin conspiración. La Gestapo no le creyó. Imposible que un simple carpintero pudiera haber planeado y llevado a cabo algo así solo. Debía haber autores intelectuales. Los británicos. Los comunistas, alguien, lo torturaron días, semana, meses, en el sótano del cuartel general de la Gestapo en Múnich, en las salas de interrogatorio de la Prinz Albrecht Straße en Berlín. Los métodos eran brutales. Golpes, privación del sueño, submarino, tortura psicológica. Querían confesiones sobre cómplices, sobre una organización, sobre espías extranjeros, sobre el servicio secreto británico, sobre redes comunistas. Pero Jorge Elser se mantuvo en su declaración, hora tras hora, día tras día, semana tras semana. Había actuado solo, por su propia convicción, para salvar a Alemania de la guerra, para salvar al mundo de Hitler. Los interrogadores de la Gestapo no podían creerlo. Un simple carpintero, sin formación, sin conocimientos militares. Imposible. Interrogaron a su familia, a sus amigos, a sus colegas. Revisaron su casa, su taller. Encontraron las pruebas, las herramientas, los planos, los registros. Todo confirmó la historia de Elser. De hecho, había trabajado solo, sin cómplices, sin organización, solo un hombre con herramientas y claridad moral. Los nazis demostraron la bomba de nuevo. Siguiendo las instrucciones de Elser, lo reconstruyeron todo y tuvieron que darse cuenta. Este hombre realmente lo había hecho todo solo. Un simple artesano los había superado a todos. Les daba vergüenza. Un carpintero. No un militar. No un servicio secreto. Solo un trabajador con herramientas y determinación. Por eso intentaron encubrir la verdad. Afirmaron públicamente que era una conspiración británica. Elser era solo una herramienta.
una marioneta de potencias extranjeras, pero internamente sabían la verdad y la temían, porque si un solo hombre había estado tan cerca, ¿qué inspiraría a otros? Jorge Elser no fue ejecutado, no inmediatamente. Hitler quería mantenerlo con vida. Para un juicio espectáculo después de la victoria final, para exhibirlo como prueba de la conspiración de los enemigos, Jorge Elser fue llevado al campo de concentración de Sachsenhausen, luego al campo de concentración de Dachau, como prisionero especial, aislado, vigilado, pero no asesinado. Durante 5 años permaneció allí, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, mientras la guerra hacía estragos, mientras millones morían, mientras las bombas caían. Las mismas que él había querido evitar. Cada año que pasaba era un año que se podría haber evitado. 1940, la invasión de Francia. 1941, el ataque a la Unión Soviética. 1942, Stalingrado. 1943, las máquinas de muerte funcionando a toda marcha. 1944, el día D, pero también millones de muertes más. Jorge Elser estaba sentado en su celda y sabía que cada uno de esos días se habría podido evitar. Si Hitler se hubiera quedado 13 minutos más en la cervecería Burgerbräu, 13 minutos. La culpa, que él no tenía, pero que sentía, el peso del conocimiento. Estuve tan cerca, tan malditamente cerca. Trabajaba en Dachau como carpintero, en la carpintería del campo, vigilado por hombres de las SS, pero sus manos aún trabajaban, hábilmente, con precisión. Su mente seguía aguda, su convicción inquebrantable. Los guardias de las SS lo trataban con una extraña mezcla de respeto y desprecio, respeto por sus habilidades, desprecio por su crimen. Lo dejaban trabajar, aprovechaban su talento, pero al mismo tiempo lo despreciaban. Otros prisioneros contaron después. Elser nunca hablaba de su atentado, nunca de política. Trabajaba, en silencio, humildemente, un artesano, como si nada hubiera pasado, pero por las noches, en su celda, lo atormentaban los pensamientos. Los 13 minutos, la oportunidad perdida, los millones de muertos que se habrían podido salvar. Todos en el campo sabían quién era, el hombre que casi había matado a Hitler, el hombre que estuvo a 13 minutos del final de la guerra, el hombre que, solo, había arriesgado más que ejércitos enteros. En abril de 1945, los aliados se acercaban. Desde el oeste, desde el este, Alemania estaba al final. La guerra, perdida. La liberación de los campos de concentración era inminente. Hitler, en su búnker en Berlín, dio una última orden. Jorge Elser no debía caer vivo en manos de los aliados. No debía testificar. No debía contar lo cerca que estuvo. No debía demostrar que un solo hombre podía haber salvado lo que los generales no lograron. El 9 de abril de 1945, un mes antes del fin de la guerra, Jorge Elser fue llevado al crematorio del campo de concentración después de una alarma aérea. Un suboficial de las SS le disparó. Un tiro en la nuca, 42 años. Los archivos de las SS registraron muerte por ataque aéreo, una mentira, como tanto otras. 3 semanas después, el 29 de abril de 1945, tropas estadounidenses liberaron el campo de concentración de Dachau. Jorge Elser ya estaba muerto, asesinado en los últimos días, para que su historia no se contara. Después de la guerra, Jorge Elser fue olvidado durante décadas. Alemania no quería recordarlo, porque su historia era inconveniente. Planteaba preguntas. ¿Por qué un simple carpintero tuvo más valor que los generales?
¿Por qué un obrero tuvo más moral que las élites? ¿Por qué un individuo reconoció lo que millones ignoraban? En Alemania Occidental, Elser fue presentado durante mucho tiempo como una herramienta de los nazis. La propaganda había funcionado. Muchos creían, incluso décadas después, que había sido enviado por los propios nazis para crear un pretexto para la represión. No fue hasta las décadas de 1960 y 1970 que la investigación histórica comenzó a sacar a la luz la verdad. Historiadores como Anton Hoch y Lothar Grugman examinaron los archivos, entrevistaron a testigos, reconstruyeron los acontecimientos. La verdad era clara. Jorge Elser había actuado solo, por iniciativa propia, por convicción moral. No era un agente nazi, era un héroe solitario. En 1989 se colocó una placa conmemorativa en Arroyo del Rey. El lugar de nacimiento de Elser finalmente lo honró. Pero no fue hasta su centenario en 2003 que fue realmente apreciado. Se estrenó un documental, Jorge Elser, uno de Alemania. Se escribieron libros, se exploró su vida, se reconoció su acto. En 2011, la película Elser, Él habría cambiado el mundo, llegó a los cines, con Christian Friedel en el papel principal. Alemania recordó. Hoy en día, hay un monumento a Jorge Elser en Múnich. En el lugar del atentado, un busto lo recuerda. Cada año, el 8 de noviembre, se le conmemora. En su ciudad natal, Arroyo del Rey, hay un museo conmemorativo. Su vida está documentada, sus herramientas expuestas, su historia contada. Pero la pregunta permanece, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué este hombre fue olvidado? ¿Por qué honramos a los generales del 20 de julio de 1944? Pero apenas recordamos al carpintero del 8 de noviembre de 1939. Tal vez porque Jorge Elser era demasiado incómodo, porque no era un noble, no era un oficial, no era parte de la élite, solo un trabajador, uno del pueblo, porque su historia demuestra que la resistencia era posible, que no había que formar parte de una organización, que un solo individuo podía asumir la responsabilidad y que todos los demás no habían asumido esa responsabilidad. La bomba de Jorge Elser fue la primera amenaza seria para la vida de Hitler, años antes del atentado de Stauffenberg del 20 de julio de 1944, y estuvo más cerca del éxito, 13 minutos más cerca. Los historiadores han calculado lo que habría pasado si la bomba hubiera matado a Hitler en noviembre de 1939, antes de que comenzara la campaña occidental. El Holocausto aún no había comenzado. Los campos de exterminio aún no habían sido construidos. Los Einsatzgruppen aún no estaban activos. 6 millones de judíos seguían vivos. La guerra contra Francia aún no había comenzado. La batalla por Gran Bretaña no se había librado. La invasión de la Unión Soviética aún no se había planeado. Millones de soldados y civiles seguían vivos. Un estudio de la Universidad de Múnich llegó a la conclusión en 2009. Si el atentado de Elser hubiera tenido éxito, entre 40 y 50 millones de personas habrían sobrevivido. Que no murieron en la Segunda Guerra Mundial, que no fueron asesinadas en el Holocausto, de 40 a 50 millones de vidas, salvadas por la bomba de un carpintero, evitadas por 13 minutos de mal tiempo. Ese es el legado de Jorge Elser, no el fracaso, sino el hecho de que lo intentó solo, sin ayuda, por convicción moral, mientras los generales aún juraban lealtad a Hitler, mientras las iglesias guardaban silencio, mientras los intelectuales emigraban o colaboraban, mientras millones miraban hacia otro lado. Un simple carpintero actuó
Construyó una bomba, lo arriesgó todo y estuvo malditamente cerca. Si hoy ha conocido la historia de este hombre, si entiende lo cerca que estuvimos de otra historia, si comprende que un solo individuo puede realmente cambiar el mundo, entonces, apoye este trabajo. El botón de super gracias que aparece abajo no es solo un agradecimiento, es su voz para que estas historias se cuenten. Historias que incomodan, que demuestran que la resistencia era posible, que interpelan a toda una generación. Esta investigación requirió días enteros en archivos, la lectura de protocolos de la Gestapo, el estudio de planos de construcción, visitas a monumentos conmemorativos, conversaciones con historiadores, todo para contar la verdad sobre Jorge Elser. Si quieres que más héroes olvidados salgan a la luz, si quieres que estas historias no vuelvan a ser olvidadas, entonces haz clic en el corazón dorado. No son solo espectadores, son guardianes de la memoria. Se aseguran de que el coraje de Jorge Elser no haya sido en vano, que su historia siga viva, que la pregunta que él planteó no se silencie. ¿Qué habrían hecho ustedes en noviembre de 1938, cuando las sinagogas ardían? En septiembre de 1939, cuando la guerra comenzó, ¿habrían actuado como Jorge Elser o habrían mirado hacia otro lado como millones de personas? La pregunta no es histórica, es atemporal, valentía moral, coraje civil, resistencia contra la injusticia. Estos valores son hoy tan importantes como lo fueron entonces. Jorge Elser murió en abril de 1945, asesinado, torturado, olvidado. Pero hoy, 80 años después, nos acordamos. Hoy honramos a un hombre que se enfrentó solo contra la tiranía, que con sus propias manos construyó una bomba que podría haber salvado al mundo. 13 minutos. Eso fue todo. 13 minutos entre el horror y la esperanza, entre millones de muertos y millones de salvados, entre la historia que ocurrió y la historia que podría haber sido. Jorge Elser no alcanzó a Hitler por 13 minutos, pero alcanzó la eternidad como símbolo, como ejemplo, como prueba de que una sola persona puede hacer la diferencia, si tiene el coraje de actuar. Comenten aquí abajo, ¿qué historias conocen de personas que se levantaron contra la injusticia? ¿Existen héroes olvidados similares de los que deberíamos hablar? Quizás su familia también tenga historias de esa época. Compártanlas, para que no olvidemos. Equipo Jorge Elser, héroe trágico o equipo que hubiera pasado si. ¿Cuál son ustedes? Discutan, debatan, pero sobre todo, recuerden al carpintero de Arroyo del Rey, que quería salvar al mundo y que estuvo a 13 minutos del éxito, cuyas herramientas eran sencillas, pero cuyo coraje era extraordinario, que luchó solo cuando millones callaban. Jorge Elser, 1903 a 1945, un hombre sencillo, un acto extraordinario, una historia que nunca debe ser olvidada, porque en sus 13 minutos reside toda la tragedia de la historia y toda la esperanza de la humanidad, que el individuo cuenta, que la resistencia es posible, que el coraje puede cambiar el mundo. Aunque a veces solo falle por 13 minutos,